familia Tabernáculo Shalom Adonai, a nuestros pastores Damari y Carlos. Y te saludamos, Víctor. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a los pastores, a pastor José, a pastor Maribel, a pastor Carlos, a pastora Damari y a pastor Víctor, y a la congregación y a la iglesia. Amén. Te hemos invitado, ¿verdad?, para que nos hables sobre, yo sé que tu testimonio es, ¿verdad?, un testimonio inmenso, ¿verdad?, pero que nos hables sobre todas las cosas que tú has tenido que atravesar y cómo la mano de Dios ha estado siempre ahí, ¿verdad?, sosteniéndote. Así que... Amén. El testimonio es un testimonio un poquito extenso, pero yo voy a tratar de traer las cosas más importantes y yo quiero que recordemos una frase. Quiero comenzar con que recordemos una frase que les voy a decir. Vuelve al principio. Y voy a comenzar diciendo que hace muchos años, cuando yo fui concebido, fue dentro de una relación de matrimonio. Mi papá y mi mamá estaban legalmente casados. Mi papá era usuario, era vendedor, era aportador, era traficante. Todo lo que usted pueda pensar, mi papá lo hacía. Estando en Estados Unidos, me cuenta mi mamá muchos años después de muchos años de investigar y de cuestionar, me contó mi mamá finalmente en un momento dado en que tuvimos que sentarnos a hablarlo, que él llegó una noche bajo los efectos de la droga y prácticamente la golpeó, la sacó fuera del apartamento y bajo una nevada la violó. Y le dijo que de esa relación que tenía que darle un hijo. Pasados 9 meses, pues nace Víctor. Me cuenta mi mamá que cuando llegó el momento de que le dijeron a mi papá, mira, tu mamá, tu esposa acaba de dar a luz, él llega al hospital y le dice a mi mamá que ese no era su hijo, que en ese momento, en ese mismo momento, él iba a ir a ver a otra mujer que él tenía, alemana, que acababa de parir y que ese sí era su hijo. Al año prácticamente me traen a Puerto Rico a vivir con mi abuela, la mamá de mi papá. Y comienza la historia esta de muchos años después de yo descubrirlo. Me cría prácticamente mi abuela. En el interín del tiempo, pues dentro de mis primeros años, no tenía nadie que velara por mí. Tenía una abuelita que era muy, muy, muy reservada. Y como pasa en muchas ocasiones, fui abusado sexualmente en repetidas ocasiones por personas muy cercanas al hogar. Y eso fue marcando poco a poco el corazón de Víctor. Y Víctor se crió en una soledad, pero muy bien acompañado por mucha gente. Pero Víctor no le decía esto a nadie. Así que sigue la formación de Víctor, pero aquella abuelita siempre me enseñó a que existía un Dios y que había que ir a la iglesia a hablar con Dios. Y yo estuve en la metodista, en la pentecostal, en la católica, en cual yo no estuve. Pero oía de Dios, pero nunca estuvo el encuentro con el Señor. Así que llega a mi adolescencia, yo decido irme con mi mamá a Estados Unidos, porque yo quería vivir con mi mamá y con mis hermanos. Desde mi niñez yo anhelaba, yo me preguntaba por qué yo no tenía el privilegio de tener lo que otros tenían, que era criarme con mi mamá y con mis hermanos. Así que a los 15 años decido dejar a mi abuelita llorando para estar destrozada, para irme con mi mamá a vivir con mis hermanos. Estuve 9 meses con mis hermanos y con mi mamá, lo suficiente como para entender que ese no era mi lugar. En todo este proceso, mi papá estaba en Puerto Rico, pero mi papá la mayor parte de mis 20 años, de mis primeros 20 años, estuvo preso. En ese tiempo, yo no quería ir a verlo a la cárcel porque sentía vergüenza por cómo me señalaba la gente, el hijo de Vitín, el hijo de fulano, el hijo de este.
Y recuerdo que mi papá salió en un momento dado de la cárcel y dentro de la ignorancia que yo tenía de no tener una buena estructura, pues mi papá siguió en su mundo, ¿no? Y para yo llamar la atención de mi papá, yo decido irme a la calle a comprar droga donde mi papá era el que corría el punto de la droga para yo consumir droga con mi papá y así ganarme la aceptación de mi papá. Okay, el plan o lo que tú deseabas era la aceptación de tu papá. Yo lo que quería era que mi papá me abrazara, que me besara, que me dijera te amo, que me dijera algo. Wow. Pero nada de eso aconteció en ese tiempo. No. Así que pasa el tiempo, vengo a San Juan a estudiar. Mi papá vuelve y cae preso, pero después de esta última condena que le ponen, dentro de la población, él tiene un encuentro con el Señor. Y cuando sale, ya sale conociendo al Señor. Recuerdo que yo estaba recién casado, en el 1988, estaba Gigi Ávila en una campaña en Camuy, y toda mi familia, literalmente toda mi familia, no había uno solo que no le sirviera al Señor. El único que no había hecho confesión de fe había sido yo. Así que ese fin de semana decidí ir a Camuy y toda mi familia me dijo, vamos para el culto, que Gigi Ávila tiene una campaña. Y yo le dije que no. Como a la media hora por aquellas cosas del Señor, porque yo no quería ir. Cuando vine a darme cuenta, estábamos abajo con mi familia en la plaza de Camuy. Finalmente Gigi Ávila hace el llamado y yo quería pasar al frente. Le comenta a mi esposa, vamos a pasar al frente. Y ella me comenta, no, yo no voy a pasar. Y como ella me dijo, yo no voy a pasar, pues yo dije, pues ok, yo no voy a pasar. A los 30 segundos, mi esposa me hace una seña y me dice, Víctor, vamos a pasar al frente. Y yo le dije, pues no vamos a pasar. Tú no quisiste pasar conmigo, pues yo no voy a pasar. Las cosas del Señor son terribles. A los 30 segundos estábamos los dos al frente, aceptando al Señor como nuestro Salvador. Eso fue mayo. Según fuimos congregándonos, que comenzamos a estudiar, a aprender de la palabra, a comenzar a escuchar lo que era sanidad interior. Yo pertenezco a una iglesia que es una iglesia donde se habla mucho de lo que es la sanidad interior, de lo que es la restauración de la familia. Los pastores Piazza, quienes bendigo porque fueron una pieza clave en mi vida. Me llamó mucho lo que era sanidad interior, así que comenzó aquel cuestionamiento de que yo quería saber realmente qué era lo que había pasado y por qué yo había atravesado el proceso que yo había atravesado. Así que recuerdo que en un momento dado escucho aquella voz que yo no conocía, que hoy puedo decir que era la voz del Señor. Yo iba para Camuy, ya teníamos hijos, y escucho que aquella voz me dice, habla con tu papá y ve y pídele perdón. Y comencé a pelear con Dios ese día, de camino a Camuy. Y le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo tengo que pedirle perdón a papi? Si él no hizo nada, él nunca estuvo. Y volví a escuchar aquella voz que me dijo, pídele perdón. Finalmente llegué a Camuy, dejé a mi esposa con mis hijos en casa de mi tía, y mi papá llegó porque él sabía que íbamos para Camuy, y le digo, papi, móntate en el carro que necesito hablar contigo. Y me dijo, pues vamos a hablar. Nos fuimos a la orilla de la playa, y recuerdo como el que le dije, papi, yo estoy hablando, que quise llamar. Me dice, ¿pero qué pasó? ¿Pasa algo malo, Junior? Le dije, no, lo único que yo te quiero decir es que yo necesito pedirte perdón. Y mi papá se desfiguró. Le dice, pero tú me estás pidiendo a mí perdón, ¿por qué? Si yo nunca hice nada por ti. Y ahí yo comprendí. Y le dije, papi, precisamente por eso, porque
yo he llevado tanto rencor en mi vida por tantos años porque tú no estuviste, que yo no he sido libre. Y yo necesito ser libre, yo necesito pedirte perdón porque yo quiero ser libre. Que nosotros pensamos que cuando uno le pide perdón a alguien, la persona es la que es libre, y es todo lo contrario, porque quien carga el peso de la culpa y del sentimiento es uno. Así que en ese momento mi papá comenzó a llorar como nunca en mi vida yo vi llorar a mi papá. Un tiempo hermoso, fueron unos momentos maravillosos, nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón, extraordinario. Aquella raíz de odio, de rencor, de todo lo que podamos pensar, Dios puso su mano. Víctor, y queremos hacer un alto aquí, ¿verdad? Para hablar de la importancia del perdón. Porque un punto que tocaste muy importante es que a veces esperamos a que sea la persona que venga donde nosotros a pedirnos perdón, pensando quizás de que a mí fue que me ofendieron o uno se siente ofendido. Pero como tú bien dijiste, hay cosas que guardamos dentro del corazón y esas cosas hay que soltarlas y hay que permitir, ¿verdad? Abrir la puerta del corazón para que Dios entre y podamos ser libres, porque el que no perdona está atado en ese, ¿verdad? En ese rencor, está atado en ese odio, y hay que abrirle esa puerta del corazón al Señor para que Dios obre. Y es importante, como bien tú dijiste, Víctor, y que cada persona que está viendo este testimonio, había un deseo genuino en tu corazón de ser libre. Y vino con el aprendizaje y el conocimiento de la palabra en tu vida, y es lo tremendo del Señor que está escrito ahí. Dice que la verdad os hará libre. Y cuando vino esa verdad a tu corazón, pudiste reconocer que había una necesidad de pedir perdón y que era necesario tú hacerlo y moverte a hacerlo. Hacer lo que el Señor dice para que entonces el Espíritu Santo reine y obre. Yo tengo una experiencia, ¿verdad? Y la voy a introducir cortito. Cuando mi mamá murió, prácticamente a 2 semanas de mi mamá morir, reciente, ¿verdad? Su muerte, yo voy a casa de mi abuela. Y en casa de mi abuela, una señora comienza a hablarme mal de mi mamá. Y cuando esa mujer habló mal de mi mamá, yo llegué aquí a mi casa y le hablo a mi esposo y yo lloraba, porque yo le decía a mi esposo, me dolió que ella hablara así de mi mamá, porque mi mamá hacía como 2, 3 semanas que había muerto. Y me acuerdo que él me dice, Maribel, tranquila, si tú y yo sabíamos quién era mi suegra. Y mi suegra era una mujer que era desprendida y era amorosa. ¿Qué sucede? Que esa noche recuerdo que me acuesto a dormir y voy a darle la queja al Señor. Y cuando me acuesto le digo, Señor, sabes que me dolió como esta mujer habló de mi mamá. Y yo sé que eso no es cierto porque mi mamá no es así. Y Víctor, yo escuché la voz audible de Dios que me dijo, perdonaos a los que os ofenden. Incluso yo voy donde Dios y le digo, pero Padre, si hace apenas 5 horas nada más que esa mujer, 5 o 6 horas, que esa mujer me habló de mi mamá, y tú me estás diciendo perdonaos a los que nos ofenden, Señor, me duele. Por eso es que algo que quiero decir es que la persona no tiene que esperar a que el dolor se vaya para perdonar. Mientras el dolor todavía está ahí, mientras la ofensa todavía está ahí, hay que desligarse de eso, porque cuando yo le dije así al Señor, que yo le dije, Señor, pero si hace 5 horas nada más que me ofendió, yo volví a escuchar que Dios me dice, perdonaos a los que os ofenden. Como único ese dolor salió de mi corazón, fue porque yo empecé a justificar a esa persona, y yo empecé a orar por ella, y le dije, ¿sabes qué, Señor? Ella habló así de mi mamá porque ella no conocía a mi mamá. Porque si ella lo hubiera conocido, yo sé que no hablaba así de ella. Y cuando yo empecé a orarle a Dios y a decirle, Señor, lo que pasa es que ella no sabía. Es lo que Jesucristo también hizo en la cruz. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así mismo yo le dije al Señor, Señor, perdónala porque ella no supo lo que estaba haciendo. Y en ese momento yo sentí como de mi corazón se desprendió ese dolor.
Lo que quiero decir con esto es que el que esté el dolor dentro de tu corazón, como tú mencionabas ahorita, a veces esperamos no cuando se sane, y he escuchado mucho cuando dicen, es que yo no quiero ser hipócrita. Y no es cuestión de que seamos, esto no se trata de eso. Se trata de que necesitamos ser libres del dolor y perdonar para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. La otra pregunta es ¿cuándo? Y es bien interesante que como Maribel dice, y bien te pasó, llegó esa palabra y tú accionaste y la correr. Maribel trajo esa palabra al Señor, el Señor le indicó que el momento era en el momento que había que perdonar. Y a veces en nuestras realidades vemos que hay tiempo y que podemos manipular o trabajar o esperar en el tiempo. Pero para aquel que es eterno, que es el mismo ayer, hoy y siempre, cuando hay que hacer las cosas es ahora. No mañana, no ahorita, sino que cuando la verdad llega a nuestro corazón, es en ese momento que nos enfrenta a Dios y te dice que debes tomar una decisión. Y lo mencionamos para que aquellos que nos están viendo, este testimonio es tremendo, pero no podemos perder la oportunidad de decirle que si algo tú necesitas al Señor es hoy. Si es algo, en un momento para buscar y aceptar el Señor en tu corazón, en que el Señor transforme, es ahora. Y Dios va a obrar, va a llevarte de la mano, va a sanar, pero tienes que tomar una decisión y la decisión siempre está delante de ti para que la tomes en el momento. Ya entrando una vez más en los caminos del Señor, pues me llega el proceso de que yo sabía que yo no podía confrontar a mi mamá porque eso no era lo que Dios quería. Pero yo necesitaba abrir mi corazón con mi mamá y de la misma manera que yo tuve que negarme a mí mismo. Porque la gente piensa que pedir perdón es simplemente yo te pido perdón y ya. Lo que pasa es que el concepto humano nos dice que yo te perdono, pero a los 3 meses me acuerdo y digo, si te cojo, entonces no hay perdón. Ese perdón no fue genuino, porque la herida está ahí. Es como cuando nos damos un rayazo con una pared o algo que miramos y está como la cascarita ya formándose, pero cuando vemos alrededor está bien rojo. Es que está superficialmente sanando, pero por dentro está la infección, así mismo el corazón. Cuando Dios nos manda a perdonar, el amar es una decisión y el perdonar es una decisión, porque de la única manera que yo puedo ser totalmente libre es que yo pueda recordar el evento, que yo lo pueda hablar, que yo lo pueda testificar libremente y que en mí no haya ningún sentimiento de culpa ni de vergüenza y que yo pueda entender que es para edificación de otras vidas que tal vez estén pasando por lo mismo que yo pasé en ese momento dado. Así que me doy a la tarea de decidir ir a Estados Unidos a hablar con mi mamá. Y prácticamente pues fue muy parecido la dinámica, ¿no? Mami, ¿qué pasó? Pues mi mamá me decía, pues Junior, fue que te llevamos a que tu abuela te viera, pero tu abuelita era mayor, entonces ella se puso bien mala, se enfermó y te tuvimos que dejar. Pero yo le preguntaba a mi abuela y mi abuela me decía, no, fue que ellos te trajeron y te dejaron acá. Así que en ese vaivén estuvimos un tiempo hasta que finalmente mi mamá sí abrió su corazón. Yo le pedí perdón a mi mamá me pidió perdón. Restauramos aquella relación que prácticamente nunca hubo. Dios fue maravilloso, pudimos reconciliar esa relación. Estaba dentro del plan de Dios el que ese perdón se diese para que cada uno pudiese estar libre. Dentro de todo este bagaje de vida que yo estaba llevando, como nunca tuve una figura que yo representara algo importante para esa persona, pues yo quise ser bien responsable. Entonces, cuando comencé a trabajar,
tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en la Telefónica y yo empezaba a las 8 de la mañana a trabajar, pero llegaba a la oficina a las 6:30 de la mañana. O sea, me fui haciendo, mi autoestima se fue formando en cuanto a la posición que yo estaba tomando dentro de lo que la gente me veía. Pero Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, tenía trazado un plan. Y recuerdo que me cambian de puesto a otra división y me toca un jefe bien fuerte. Bien fuerte. Extremadamente fuerte. Yo tuve a cargo 5 divisiones. En un momento dado me quedé con las 5 divisiones solo porque los otros supervisores no pudieron con el empuje y cada uno se fue por licencia por enfermedad, otro por el fondo y me quedé yo solo en la división. Mi estima era mi trabajo. Eso era lo que a mí me hacía sentirme que yo valía algo. En un momento dado hubo un evento de Telefónica donde a mí me hicieron, yo estuve a cargo de ese evento y voy a la facilidad de donde se va a hacer el evento y mi jefe llega al lugar y delante de un grupo de personas comenzó a gritarme y a vociferar y recuerdo como el que me dijo, tú eres un pillo y tú le estás robando a la Telefónica. Y recuerdo como hoy que ese día mi mundo, literalmente todo mi mundo, se derrumbó en fracción de segundo. Esto fue un viernes. Lunes yo estaba en un hospital psiquiátrico. Ese fin de semana fue devastador. Ahí comenzaron mis procesos psiquiátricos para hacer un poquito de tiempo y no ser muy extenso. Yo estuve en un momento dado de mi vida que estuve 5 años corridos, del 2012 al 2016. 5 años corridos, que todos los meses de diciembre yo caía hospitalizado en un hospital psiquiátrico. Víctor, ¿qué pasaba por tu mente para cada vez que tú caías, o sea, en qué tú pensabas cuando tú caías a ese lugar? Cuando comenzó la primera depresión, literalmente, el enemigo de las almas me estructuró un plan de que yo tenía que matar a mi jefe y al punto de que tuvo personas que me pusieron revólver en la mano, se estructuró el plan cómo se iba a hacer, yo supe dónde él vivía, prácticamente todo estaba planificado y era cuestión de tiempo, pero el Señor tenía otro plan. Así que yo seguí con mi plan y llego a la oficina, a la Telefónica un día, le dicen a él que yo estoy y él se fue corriendo, lo dejan ahí, a mí me dejan en suspenso en Telefónica, vuelve el próximo mes de diciembre y yo vuelvo y caigo en depresión. 5 años corridos y mi diagnóstico era depresión mayor severa con psicosis mayor depresiva severa. Y la psicosis es que la persona llega al punto en que escuchas voces, ves cosas, escuchas comandos. Y literalmente uno escucha, no, que si yo escucho, y lo voy a decir así, yo escucho demonios y yo veo sombras y yo veo siluetas y yo escucho aquello. Y yo quiero decirle a la gente que nos está viendo hoy que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes del mal y gobernantes de las tinieblas. Y es tan cierto. Recuerdo que en una de esas crisis bien malas, yo hice 4 cartas. Le hice una a mi esposa y a cada uno de mis hijos. La puse sobre una mesita de noche y yo no recuerdo cuántos puse,
tenía muchos puntos psiquiátricos, de medicina, de medicamentos psiquiátricos, y yo me tomé todo lo habido y por haber, yo me lo tomé. Mi hijo me cuenta que lo único que él pudo hacer fue cogerme encima de sus hombros, porque ya yo no, cuando llegaron ya yo no reaccionaba. Sí recuerdo que en el hospital, bien lejos, yo escuché una voz bien bajitita que dijo, ya no podemos hacer nada más por él, porque todo lo que él consumió, su cuerpo lo absorbió. De ahí salgo y despierto en otro hospital psiquiátrico. Por tercer año consecutivo, vuelve otra crisis psiquiátrica con otro intento suicida. Pasó la crisis, sigo el año en esta ambivalencia de que estoy en crisis y no. Vuelve un cuarto año de crisis. Y en ese cuarto año, recuerdo que Pastora Maribel, en diciembre, estaba a fines de noviembre, estábamos en el parque, en el parking de la iglesia, y Pastora Maribel se acerca y me dice, Víctor, estamos en noviembre, está finalizando, viene diciembre y tus crisis son en diciembre, te vamos a cubrir. Y lo recuerdo como ahora mismo. Y sí, hubo cobertura. Gloria a Dios. Y ese diciembre yo no caí en un hospital psiquiátrico. Pero el enemigo, que no se cansa, siguió dando vueltas y esperó a que pasara diciembre. Y en enero caí en otra crisis terrible. Por eso dice la palabra que tenemos que velar y orar, ¿verdad? Estar constantemente velando, porque el enemigo él no se cansa. No se cansa. Él está todo el tiempo, él dice que la palabra que vino a robar, a matar y a destruir. Eso es así. Y recuerdo que en esa última hospitalización yo estuve 4 meses, no 4 días, no 4 horas, no 4 semanas. Yo estuve 4 meses en un hospital psiquiátrico, literalmente amarrado, con custodia 24/7. A mí no me soltaban. Yo no recuerdo si yo me bañaba. Yo sí recuerdo que yo me levantaba todos los días, orinado encima, amarrado, con guardia, con custodia. Y estando en esa condición de estar amarrado y custodiado, sí recuerdo que tuve 2 intentos de acabar con mi vida ahí. El enemigo, como usted dice, vino a matar, a robar y a destruir. Y en el proceso, termina ese 5.º año, y es cuando yo comienzo. Yo había mencionado que yo acepté al Señor en el 1988. Y yo le quiero decir que hace apenas 5 años tal vez que yo estoy comenzando a conocer a Dios. Y no era porque no estaba en la iglesia, porque desde toda mi vida estuve en la iglesia, estuve en ministerios de adoración y alabanza, estaba en los altares, cantaba, adoraba, y se acababa, recuerdo y lo digo, recuerdo que en una ocasión salimos de un domingo de resurrección y el baterista del grupo me dice, Víctor, ven, vamos a dar una vuelta. Y nos fuimos a consumir droga. A ese punto yo estaba, porque de oídas la había oído, mas ahora mis ojos le ven. Entonces entro en el proceso de conocer a Dios, y ya para el 2016-2017 paso mi primera Navidad sin estar hospitalizado. Llega 2017-2018, paso mi segunda Navidad sin estar hospitalizado. Es el 2018-2019, ya no estoy en el hospital. 2019-2020, que es actual, para la gloria del Señor, llevo 4 años
donde puedo decir que estoy libre de toda depresión. Puedo decir que el Señor me libertó. Amén, gloria a Dios. Que tuvo unas secuelas muy, muy difíciles y muy serias, sí, pero fui totalmente libre. Recuerdo que hace como año y medio estábamos dando instituto bíblico y ese día yo llegué temprano en la iglesia, estoy preparando la mesa y les dije al principio que recordaran una frase que era: vuelve al principio. Y estoy preparando la mesa, saco mi Biblia, saco el material que íbamos a dar ese día, saco la carpeta, abro la Biblia y escucho aquella voz muy suavecita que me dice, estoy solo en la iglesia, me dice, vuelve al principio. Las mujeres, las amas de casa, tienen sus cuartitos de los tereques, ¿no? Así mismo le ocurre al ser humano, que a veces comenzamos a guardar dolor y heridas y raíces de amargura y sentimientos y malos pensamientos y malas cosas y no queremos que ni siquiera Dios las toque. Vamos a la iglesia, oramos, adoramos al Señor, pero se hace un llamado de sanidad, de restauración y yo estoy bien. Y el primer indicio de que estoy mal es entender que yo estoy bien. Porque todos los días nosotros necesitamos ir ante la presencia del Señor y pedirle que aún en aquello que nos revela aquello oculto, porque muchas veces lo guardamos en el inconsciente, en el subconsciente, pero otras veces lo llevamos al inconsciente, porque es tanto el dolor que hemos estado arrastrando que simplemente nuestro ser se niega a pasar por ese proceso. Y es importante decir que todo proceso es necesario. Todo proceso duele. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, los nenes muchas veces se quejan de que les duelen las piernitas. Y uno piensa que estuvo corriendo o que estuvo todo. No, es que sus extremidades, sus huesitos, sus tejidos están creciendo y duele. Pero cuánto más nos duele a nosotros en el corazón, en el alma, aquellas cosas que nunca hemos querido perdonar. Entonces ahí es cuando tiene que llegar a lo que es la sanidad interior. Por eso es que es tan importante el nosotros poder sanar para entonces poder ser libre. Porque si yo soy libre, como lo dije al principio, yo puedo hablarlo con toda serenidad porque ya no me duele, no me marca. Y yo lo puedo utilizar para bendecir a otras vidas. Pero si yo no estoy libre, yo tengo ese sentimiento de culpa, viene una persona y me dice, Víctor, me está pasando que me violentaron cuando yo fui niña o mancillaron mi niñez o lo que sea, y yo no fui sano. Yo me voy a aparatar porque eso me va a violentar porque me va a activar las emociones. Y quiero traer un dato muy importante que quiero tomarlo. Mientras estuve con todo este rencor de que yo quería matar a mi jefe, lógicamente me cambian de división, me cambian de pueblo. Y estoy de supervisor en otra división. Y un día me dice uno de los empleados, Víctor, necesito que me des un permiso al mediodía porque tengo que ir a ver a mi primo José Manuel. Y me dijo José Manuel y a mí se me estremeció el alma porque mi jefe se llamaba José Manuel. Y yo le digo, ¿qué es José Manuel? Me dice, pues José Manuel Rodríguez. Yo le digo, tú me estabas hablando de José Manuel Rodríguez Cerda, que le dicen Chistri. Me dice, sí, ese es mi primo y está bien mal. Está grave en su casa. Y yo necesito ir a orar por él. ¿Tú me quieres acompañar? Yo no tengo forma de expresar aquel remolino, aquel torbellino de cosas que me pasaron por la mente, por el corazón. Y yo lo que dije fue, el momento de yo matarlo es hoy. Y le dije, no voy a ir.
Me dijo, Víctor, por favor, acompáñame, porque a todas estas, ya yo ponía alabanza en el radio de mi escritorio y el grupo donde yo estaba, pues le gustaba la adoración y estas cosas. Y me acuerdo que en aquel tiempo estaba la canción Dios manda lluvia. Y aquella canción la poníamos todos los días, a todas horas. Y él me dijo por tercera vez, Víctor, por favor, acompáñame porque yo no quiero ir solo. Y yo le dije, ok, yo voy a ir, yo te voy a acompañar. Pero él no sabía lo que había pasado. Yo sabía dónde vivía José Manuel en el condominio, yo sabía el apartamento. En el camino yo le puedo decir, pastores, que aquello era como un volcán en erupción. Cuando llego a la puerta, yo no puedo decir con una palabra lo que pasó. Porque de todo aquello que yo sentía, al yo llegar a la puerta de la casa de José Manuel, algo ocurrió. Tocamos a la puerta, la esposa de José Manuel abre la puerta, conoce al primo de José Manuel, que era Núñez, y mire, él es mi supervisor, Víctor. Y ella me mira y me dice, ¿usted es quién? Yo soy Víctor Cajigas. Y ella me dice, usted es Víctor Cajigas. Qué bueno que está aquí. Y yo dije, cuando pase el marco de la puerta, yo no sé lo que va a pasar aquí. Paso el marco de la puerta y cuando voy a entrar, que veo el marco de la puerta de José Manuel era un hombre de 6'3", 250 libras, un hombre fuerte, fortachón, vigoroso, lleno de energía, tipo militar. Y lo que yo vi en aquella cama era un cuerpo de apenas 90 libras, seco, con un cáncer en el hígado y en los intestinos, que se le estaba comiendo. En ese momento, pude hacer una sola cosa: retirarme de rodillas a los pies de su cama y comenzar a llorar, a pedirle perdón. Él apenas hablaba y lo único que él balbuceaba era, Víctor, perdóname. Yo creo que nosotros estuvimos casi una hora en ese quebrantamiento y simplemente diciéndonos perdóname. Apenas pudimos hablar. Yo salí de aquel lugar, yo no tengo palabras para explicar cómo yo me sentía, porque lo que sentía era vergüenza de cómo yo pude haber permitido que tanto dolor, resentimiento, amargura y tanto rencor, yo lo pude haber guardado por tantos años. Y el Señor, así, porque yo quiero que la gente que nos está escuchando, si usted le abre su corazón al Señor, Dios tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la soberanía para quitar lo que sea en el momento en que usted y yo nos dispongamos a entregarle nuestro corazón al Señor. Amén, amén, amén. A los 2 días, José Manuel fallece. Cuando se riega la noticia, en la compañía telefónica había 7,000 empleados. Y si había 7,000 empleados, 9,000 sabían lo que había pasado entre José Manuel y yo. ¿Me entiende, no? Toda Telefónica sabía lo que había pasado. Así que a los 2 días de fallecido José Manuel, recibo una llamada en la oficina. Víctor, ¿tienes una llamada? ¿Quién es? La esposa de José Manuel. La llamada. Buenas tardes. Hola, Víctor, ¿cómo está la esposa de José Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo usted está? Lamento mucho lo de José Manuel. Pero Víctor, no tiene ni que decirlo porque lo entendemos. Nosotros te queremos pedir algo. Yo, como esposa de José Manuel, los hijos y la familia de José Manuel, te queremos pedir que nos hagas un favor. Dígame en que yo les puedo ayudar. Nosotros necesitamos que seas tú quien despida el duelo de José Manuel en el cementerio.
Cuando me dijeron aquello, yo dije, Señor, ¿en qué tú me estás poniendo? Lo que Dios quería era que la gente escuchase que Dios tiene todo el poder para sanar y para declarar libre una vida cuando el corazón está dispuesto. Eso es así, amén. Amén, Víctor. Y algo tú mencionaste ahorita, muy importante, y es que así como el amar es una decisión, el perdonar es una decisión que el hombre toma. Esa decisión la tomaste tú cuando decidiste ir a ese hogar, cuando tú decidiste atravesar esa puerta. Tú tomaste una decisión, y cuando nosotros tomamos la decisión, Dios entra y Dios transforma. Como decíamos ahorita, Dios lo que le toma es un segundo transformar nuestros corazones. Y a veces esperamos el momento, pero a veces hay momentos que hay que buscarlos. Quizás hay que tomar el teléfono, hay que hacer esa llamada, hay que buscar, ¿verdad?, esa reconciliación. ¿Cuántas personas quizás nos puedan estar viendo y llevan años enojados? Como tú mencionaste ahorita, que tal vez es hasta cosas pequeñas, ¿verdad?, lo que pudiéramos llamar boberías. Y por esa situación pequeña se ha formado quizás algo grande. Y a Dios no le toma, ¿verdad?, nada. Es cuestión de uno tener la disposición de decir, Señor, yo quiero ser libre de este dolor. Y lo que nosotros pensamos que es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y lo vemos en el testimonio. O sea, todas las cosas negativas, como Dios fue transformando toda esa situación y ese pasado en perdón, en levantar un hombre en un carácter nuevo, en una mentalidad nueva. Sabemos que el enemigo siguió ahí, pero hoy podemos decir que Dios ha cambiado tu vida. Su lamento, o sea, en gozo. Tu lamento en baile. O sea, la palabra antes de temor, en una palabra de seguridad, una palabra de confianza, ha transformado una palabra que nuestro decir era un sí, aunque nuestro corazón era un no. Dios lo transformó a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, que tú antes quizás cantaba, pero en tu corazón había otra cosa. Ahora la misma alabanza que sale de tus labios es la que hay en tu corazón, y eso lo hace Dios. Quisiera llevarte, Víctor, a que nos hable a través de, ya nos ha hablado de toda esta experiencia, lo que Dios hizo en tu vida. ¿Qué Dios está haciendo hoy? ¿Cómo Dios ha tomado todo eso para él glorificarse? Es curioso, y antes de entrar a eso, la pastora decía que es tomar la decisión, y usualmente el ser humano, cuando está herido, cuando está lastimado, dice, es que no me ha llegado el momento, es que yo no lo siento, es que no podemos esperar a que yo lo sienta o a que me llegue el momento, porque la lucha, esta carne, la lucha entre la carne y el espíritu va a estar por el resto de nuestra vida, porque la carne no se quiere someter, pero el espíritu se sobrepone a la carne. Así que no puedo esperar a que yo lo sienta o a que alguien me empuje a yo hacerlo, porque yo no, si me preguntan, yo no hubiese querido ir donde mi papá a pedirle perdón, pero yo fui obediente a la voz de Dios. Y probablemente hay vidas que hoy están escuchando esto y están sintiendo su corazón taca, 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 y dicen, pero es que no es el momento, yo no lo quiero hacer. Hay un texto que dice que mientras callé, envejecieron mis huesos. Y probablemente la persona que te hizo daño o que te marcó, asumiendo que conociera al Señor o que no lo conociera, va a seguir su vida, va a seguir su rumbo. Mientras que yo o la persona que sea va a seguir arrastrando ese lastre de dolor y de amargura y nunca vas a ser libre. Víctor, yo creo que uno de los puntos por los que las personas tal vez a veces piensan, no voy a pedir el perdón, ¿verdad? Aparte de porque tal vez se sienten que tienen la razón para que sean, ¿verdad?, los demás los que vengan a pedirle perdón.
pero un punto que tal vez es la humillación, porque tal vez ellos piensan, es que si yo voy y pido perdón, yo me siento que me estoy humillando y le estoy dando la razón. Pero no podemos verlo desde ese punto de vista, tenemos que verlo desde el punto de vista de que es nuestra alma la que necesita esa libertad. Nuestra alma es la que necesita, sobre todo porque viviendo de esta manera, nosotros tenemos un alma, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Nuestra alma necesita salvación. Y viviendo de esta manera no podemos heredar el reino de los cielos. En una ocasión Dios a mí me habla en una revelación y parte de lo que me habló fue que me mostró cómo un grupo de personas salían por una puerta y otros salían por otra porque no se querían encontrar. Y el personaje que estaba al lado mío, que entiendo que era Jesucristo vestido de blanco, yo le pregunto, ¿por qué unos salen por una puerta y otros por otra? Y él me dice, porque los que salen por la derecha no se quieren encontrar con los que salen por la izquierda. Y yo escucho cuando él me dice, y a mi mesa nadie se va a sentar dándose la espalda. Ninguna persona, ningún ser humano que esté en contra de algún otro ser humano va a poder heredar el reino de los cielos y sentarse en esa mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la importancia del perdón, ¿verdad? La importancia del perdonar. Amén. Hay un texto bíblico que dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Recordando entonces que el beneficio del perdón no es para la persona. La persona probablemente lo tome como que, ok, pero tal vez no le dé importancia. O tal vez diga, wow, yo fui el culpable y sin embargo esta persona está siendo humilde y me está pidiendo perdón. Y esa puede ser la diferencia. De esa misma manera, hay muchas vidas que por pequeñas cosas, son las zorras pequeñas, como dice la palabra, las que nos dañan. Dice también que un poco de levadura leuda toda la masa. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces, ¿a quién le toca hablar de las cosas que Dios puede hacer, de cuánto Dios puede sanar en una vida, de cómo Dios te puede restaurar, de lo que Dios puede hacer en tu vida, de cómo te puede usar? De la única manera es metiéndonos con el Señor. Y yo doy gloria al Señor porque me preguntaba el pastor, ¿qué estoy haciendo hoy día? Por los últimos 3 años me ha tocado estar muy cerca con un grupo de médicos voluntarios en las calles, trabajando con los usuarios, buscando muchachos, llevándolos a detox, les buscamos hogares de rehabilitación. Si hay que curarle una úlcera, se le cura. Si hay que llevarlos a donde haya que llevarlos, los llevamos. Si hay que ministrarles, les ministramos. Si tenemos que hablar con la familia, hablamos con la familia. El 90% de la gente que nosotros le hablamos en la calle, usted le pregunta, ¿tú eres cristiano? Y el 90% te va a decir, sí, yo he oído de Dios, yo conozco de Dios. Ahora, si nosotros le preguntamos, ¿has conocido a Dios? Ahí va a haber una gran pausa. Porque una cosa es, y lo doy como vivencia, yo estuve unos 25 años tal vez conociendo de Dios, pero de comenzar a conocer al Dios del que me hablaba, son unos 6 años. Dios ha cambiado literalmente mi vida. Yo soy de los que pienso que lo que me quede de vida es para servir. Si me ven, una persona que me vea como un corriente dice, Víctor, está grande, fuerte y colorado. Yo les quiero decir que este muchachito ha atravesado muchas situaciones, 24 operaciones en mi cuerpo, 5 infartos, hace 2 meses tuve otra embolia pulmonar y hasta el día de hoy Dios me tiene de pie. Amén, porque Dios me dio a mí que Él me iba a usar. Dentro del adorador también hay un gran testimonio porque hace muchos años yo jugaba baloncesto y
En un juego me dieron un codazo y me partieron la tráquea. Fui al hospital, me dijeron, no tiene nada, pero como Dios tiene cuidado de sus hijos, inquietó al doctor y le dijo, no lo dejes que se vaya. A las 2 horas estaban llamando porque me tenían que operar de emergencia, porque ya se me estaba colapsando la tráquea, porque tenía 3 fracturas. Así que para mí el yo poder tener la oportunidad de adorar al Señor es un privilegio, es algo no merecido, porque su misericordia va más allá que los cielos. Amén. Sé que su misericordia me alcanzó. Así Amén. que yo tengo que dar gracias, lo que por gracia recibo, y siempre que tengo la oportunidad de alabar al Señor a través de una alabanza y de una adoración, lo hago con todo mi corazón, porque Él me amó primero y porque para mí es una manera de yo poder agradecerle todo lo que hizo, todo lo que está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Amén. Así que mientras me decían una alabanza, rapidito me vino una a la mente que dice, hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Gloria a Dios. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. ¿Sabe que me ocupa mucho cuando se menciona la palabra depresión? Porque la gente toma la palabra depresión como algo bien sencillito. Y cuando yo escucho a alguien que me dice yo estoy deprimido, para mí, como yo lo viví, como yo lo experimenté, es una alerta, es como una bombilla, como una sirena que comienza a sonar, porque los psiquiatras y los psicólogos tienen como una tablita, por decirlo así, donde dicen, tienen 9 conceptos. Y si de esos 9 conceptos, tú entiendes que tienes 2 o 3 en momento de que consultes a un psicólogo o a un psiquiatra. Y pensamos, yo no tengo que ir a un psicólogo ni tengo que ir a un psiquiatra, porque Dios es soberano y Dios es el médico por excelencia. Y nosotros tenemos la gran bendición de que podemos derramarnos delante de su presencia. Pero si por alguna razón tú te sientes solo, te sientes deprimido, te sientes rechazado, te sientes que nada te motiva, no le tienes amor a nada, prefieres estar solo, prefieres el silencio, prefieres encerrarte. Cada uno de estos signos que yo te estoy mencionando son una alerta de que algo no está bien. Así que antes de culminar, yo te pido que tal vez se haga difícil el poner en las redes o a través de Instagram, el poner, mira, yo estoy en crisis, o yo me siento bien mal, o yo necesito ayuda. Quiero decir que, aparte de poder trabajar con los indigentes, con las personas sin hogar, trabajo mucho con los hogares de rehabilitación, y pues el Señor me ha permitido tener contacto muy cercano con diferentes hospitales que dan servicio. Y como contacto, que si tú necesitares alguna ayuda, Amén. yo te voy a dar mi número, y si en tu carácter personal entiendes que es necesario, que es prudente, o sientes la necesidad
de hacerme alguna pregunta o de llamarme o de consultarme algo o algo que yo pueda hacer por ti, mi teléfono es el 787-342-6640. 787-342-6640. Para mí, le doy gracias al Señor porque me sacó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Hoy puedo decir que estoy libre. Hoy puedo decir que si suena la trompeta, me voy con Él. Y que sin lugar a dudas, Él me salvó, Él me amó primero. Y lo amo con todo mi corazón. Y quiero añadir que a veces pensamos en el concepto de que yo estoy malo, que necesito ayuda, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia hay muchas vidas que tienen situaciones sin resolver, deudas de amor, falta de perdón, falta de amar, falta de perdonarse a sí mismo. Y sin embargo, entro, salgo de la iglesia y me voy con la misma carga. Entonces, no vamos a ver el fruto de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque si somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Amén. Víctor, pues yo te tengo un versículo de la palabra del Señor, porque a toda persona que entra aquí a mi página a dar su testimonio, yo le asigno un versículo y el tuyo está en Jeremías 5:1 y dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este versículo para ti. Ahora vamos a orar por las vidas, ¿verdad? Que estén al alcance de este testimonio. Te damos las gracias, Víctor, por haber compartido ese testimonio con nosotros. ¿No? Y que sabemos que lo estás haciendo cada día con muchísimas personas, que es el trabajo que Dios ha puesto delante de ti, y el trabajo no es en vano, porque sabemos que las vidas están recibiendo palabra de Dios y estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero vamos a tomar este momento para hacer oración por todos los que nos han visto y por aquellos que nos van a ver este video, porque sabemos que el testimonio va a ser de bendición en muchas vidas. Amén. Así que oremos. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria, Señor, y las gracias por este tiempo, Señor, y que nos has permitido, Señor, escuchar el testimonio del pastor Víctor, Señor, el cual sabemos que tú siempre has estado ahí con él, Señor, que tú, Señor, lo llamaste, que tú, Señor, sanaste su herida, Señor, que tú lo has levantado, Señor, has cambiado solamente en baile, y hoy, Señor, está orando, Señor, en tu llamado, obrando a favor de la vida y llevando esta palabra. Igualmente, Señor, te damos gracias porque sabemos que esta palabra, Señor, será escuchada y ha sido escuchada por vidas, Señor, a través de estos medios, Señor, para que puedan, Señor, ser bendecidos, Señor, porque no hay mayor bendición que conocerte, Señor, que vivir para ti, Señor, que sentimos tu presencia y que tú estás obrando, Señor, a favor de ellos. Señor, te pedimos, Dios, que cuando abran sus corazones, Señor, tú que eres todopoderoso, Señor, tú tomes sus cargas, tú les sanes, Padre, sanes su interior, su mente, Señor, y que puedas transformar, Señor, como sabemos que tú haces, Señor, para tu gloria, Señor, para que todos podamos dar gloria a tu nombre, Señor, reconocer tu grandeza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano Víctor, y esperamos pronto, ¿verdad? Podernos volver estar todos juntos. Así que abrazo virtual, abrazo virtual. Bendiciones. Te bendiga.